Son rápidas. Yo lo voy preguntando y ellos no sé. Ya, vamos. Bueno, ya nuestro tema es de anestésico locales. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Bueno, tenemos que, bueno, la anestesia es un pilar esencial en lo que es la medicina moderna, ya que va a permitir lo que son los procedimientos quirúrgicos de forma segura y sin dolor. Los anestésicos inhalatorios locales son de dos grupos fundamentales cuyo estudio va a permitir comprender el equilibrio entre la eficacia, seguridad y recuperación del paciente. Bueno, en esta sesión experimental se va a evaluar lo que es el periodo de inducción de los anestésicos inhalatorios del levofurano e isoflurano, así como su latencia y su duración de su efecto. De los anestésicos locales, la lidocaína y la bupivacaína. Bueno, el objetivo de este informe es integrar los resultados experimentales como principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Bueno, en cuanto a los objetivos, tenemos el objetivo general, que es determinar el periodo de inducción anestésica del y el isoflurano. Y los específicos son explicar correctamente los mecanismos de acción de los anestésicos inhalatorios y locales y describir las diferencias farmacológicas entre los diferentes grupos anestésicos y describir los diferentes agentes anestésicos. Vamos a hablar una pequeña breve sobre la fisiopatología del dolor, cómo se da el dolor. Con la traducción, en este caso se va a transmitir mediante fibras rápidas y fibras lo que es lentas, ¿no? Las rápidas mayormente se van a producir a través de del tálamo y las fibras lentas, que mayormente son cuando hay dolores crónicos, ¿no? De vísceras o cuando hay especialmente tumores, ¿no? Eso se va a dar a nivel de lo que es el sistema reticular, que ahí se va a ver alterado lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Eso se evidencia mayormente cuando hay un dolor, ¿no? Agitación del paciente, que incluso se asemeja con presiones altas y con lo que es taquicardia, ¿no? Hipertensión y taquicardia. A su vez tenemos las fibras que son cortas, por ejemplo, cuando hay un golpe o cuando hay se hincan o cuando hay un estímulo rápido, que esto se va reflejado al tálamo, donde va a proyectarse al hipotálamo, que hay respuestas autónomas y endocrinas. También tenemos la corteza soméstica primaria, que esto va a ser asociado a la corteza, asociado a la soméstica en lo que es la percepción, que es en la parte frontal, la corteza frontal, que va a ser afectiva y va a ser dar respuesta al dolor. Que eso también va a haber una corteza límbica en las emociones, mayormente cuando hay dolor o es un dolor crónico, este paciente se va a ver irritado, o en este caso va a dar otras manifestaciones de emoción, que se dan en el área de Broman, ¿no? Que son en el área 24, 29 y 30. Mayormente para nosotros conocer el mecanismo de producción del dolor, les he traído este esquema que nos importa de la vía de la ciclooxigenasa, que ya hemos visto en clase de la COX-1 y COX-2. ¿No? Esta vía ciclooxigenasa mayormente nace de lo que es el tejido cuando hay muerte celular o cuando hay apoptosis. Esto va a ocurrir que va a liberar fosfolípidos. Esto a su vez va a ser regulado por la fosfolipasa A2, que esto va a dar como consecuencia el ácido aranoico. Este ácido aranoico va a ser regulado recién por la ciclooxigenasa, que en este caso el COX-1. El COX-1, que le llamamos que es inductivo. ¿Por qué es inductivo? Porque normalmente nuestro organismo es quien en este caso genera para dar estas manifestaciones, que se va a dar por los agentes de trombosanos,
prostaglandinas y prostraciclinas. Los trombosanos, como ya sabemos, en los A2, que son mayormente agregantes plaquetarios, y existe una vasoconstricción cuando hay un tipo de herida, en este caso a nivel fisiológico. Y las prostaglandinas, que tenemos prostaglandinas 1, prostaglandinas 2 y las prostaglandinas de 2A, que en este caso las 1 que va a ser vasodilatación. Cuando normalmente esto ocurre un dolor fuerte, ya sea por un agente externo o como pueden ver en la imagen ahí con un martillo, lo que va a hacer es liberar más fosfolípidos, más ácido arónico, que esto va a hacer que aronórico, sí, que esto a su vez va a crear lo que es el COX-2. Este COX-2 va a ser lo inducido, que va a producir en este caso el dolor. En el prostaglandinas 1, en este caso mayormente es evidente en el ducto arterioso, que esto nosotros lo evidenciamos en las gestantes, en el recién nacido, o bueno, en este caso en la parte fetal, donde hay una comunicación del ducto arterioso. Es por eso que vamos a ir evidenciando y vamos después ver los fármacos donde van a ir, que no se pueden administrar en este caso, o hay que tener precauciones. En lo que son prostaglandinas tipo 2 es en el tono uterino, que en este caso cuando hay aumento va a producir lo que es el COX-2, dolor y fiebre, que esto a su vez va a aumentar las contracciones uterinas. Las prostaglandinas es el tono uterino, ¿no?, que también influye en lo que es la amenaza de aborto, en este caso en estas personas. Tenemos las prostraciclinas, tenemos que son agregantes plaquetarios. También hay una vasodilatación, que esta vasodilatación mayormente se puede proyectar a nivel renal, ¿sí? En lo que es el conducto aferente se vasodilata para poder existir una buena circulación. Esto a su vez, cuando en el torrente sanguíneo están liberados la interleucina 1B, la interleucina 1, el factor necrótico tumoral alfa y la interleucina 6, más la brasilina y lo que es la histamina, va a producir en la herida, ¿qué va a producir? Liberación de lo que es líquidos, de lo que son leucocitos, y se va a ver evidenciado en la herida lo que va a producir calor, rubor, tumor, dolor y lo que es la lesión funcional en este porcentaje. Para ello, sabemos que hay terminaciones nerviosas, que esto va a ser... Es limitación funcional. Limitación funcional, sí. Creo que dijiste lesión. ¿Lesión? Limitación funcional. Que de aquí vamos a ver en otra, lo he separado para un mejor entendimiento. Que esto va a ver lo que es un nervio que mayormente se va a proyectar a lo que es el tálamo y el hipotálamo, que esto va a dar como resultado que esto se libere. También va a producir lo que es hipertermia, o en este caso fiebre, y va a producir lo que es el dolor, ¿sí? Que en estudios se habla de una COX-3, pero la COX-3 mayormente es indigente o liberada por lo que es la COX-1. Mayormente están en ese límite. Y esto, bueno, les traje, y esto es lo que hablábamos de cuando hay una administración o la sensibilidad diferencia de la fibra nerviosa a los analgésicos locales. Cuando queremos administrar un analgésico local, en este caso un ejemplo, la lidocaína, cuando se administra, ¿cuál es la primera sensación que se pierde? En este caso la primera va a ser la sensación dolorosa, la segunda tenemos la temperatura, tercera el tacto, la cuarta la presión profunda, la quinta la información postural y la sexta la función motora. ¿Sí? Esto es importante recalcar porque, bueno, es cuando nosotros administramos en este caso un analgésico local. Claro, eso en términos generales,
En términos generales, más que todo. Pero la lidocaína, ¿cómo funciona? Claro, sensación dolorosa, temperatura, tal. Ajá. Presión puede ser inflamación muscular, la propiocepción. ¿Y la función motora se perderá con la lidocaína? ¿Qué opinas? En este caso, Por ejemplo, supongamos que tú te cortas el dedo. ajá. Claro, te pones lidocaína. Entonces, durante sientes, te dicen. Pero tú puedes O sea, poner el dedo. es Claro, corto, ¿no? Es bueno, intermedio. pero Es intermedio. Exactamente. leve. No hay mucha pérdida. Ajá. A diferencia de otros anestésicos. Ah, no. Acá. Claro. Pero algunos anestésicos sí, pues, pero sobre todo los reactivos, cuando se implantan ahí, pierdes esta función motora. Hay algunos que no, dependiendo también la zona. Pero generalmente la lidocaína no produce pérdida de función motora. Leve, podría ser, en algunos casos. Es leve. Acá, muy bien, muy bien. Ahora sobre el isoflurano, es un líquido altamente volátil en temperatura ambiente, no es inflamable ni explosivo en lo que es en relación con el aire. También se usa, es un anestésico inhalatorio usado en todo el mundo. En su farmacodinámica tenemos un mecanismo de acción que potencia la actividad eliminatoria del GABA y canales de glicina e inhibe los canales excitatorios de glutamato. En su farmacocinética tenemos que se usa para el mantenimiento de lo que es la anestesia, porque primero se induce con otro agente por lo que es el fuerte olor. Para que llegue a su inducción es en un tiempo de 10 minutos con una concentración de 3.55% y en mezcla con O2 es de un 1 a 2%. También tiene un coeficiente de perdición sangre-gas sustancialmente bajo en comparación a lo que es el fluorano, lo que hace que su inducción y recuperación sea mucho más rápida. También tenemos que el 99% de isoflurano se libera por los pulmones sin ningún tipo de cambio. Entonces, en su farmacocinética, el ADME es administrado por vía inhalatoria. Su efección depende de la solubilidad en sangre por su coeficiente de partición sangre-gas, la ventilación alveolar y el gasto cardíaco. ADME, alta liposolubilidad, rápida distribución al sistema nervioso central, se acumulan tejidos grasos con exposiciones prolongadas. El metabolismo muy limitado, menos de 0.2%, se metaboliza parcialmente en hígado y fluoruro inorgánico. Principalmente por vía pulmonar, su excreción, como mencioné, el 99%, según el Goodman, y mínima eliminación renal o hepática. Ciencia positiva. En sus efectos secundarios, según Goodman, tiene efectos secundarios lo que es cardiovasculares, respiratorios, también tenemos nervioso, renal, hígado y vía gastrointestinal. ¿Respiratorios también? Sí, produce lo que es una depresión respiratoria. También causa como una broncodilatación, también causa irritación en lo que es la vía aérea. Recuerden cuando van a hablar de fármacos, por ejemplo, en este caso de popular, isoflurano, son prácticamente la misma familia, ¿no? Lo que uno busca al aplicar estos anestésicos es que causen menores efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es comparar siempre, ¿no? ¿Cuál de estos, por ejemplo, produce menor depresión respiratoria? O sea, ¿quién de estos te perjudica un poco más para aplicar la anestesia? ¿No? ¿Para qué? Porque te puede preguntar un caso clínico, ¿no? Se evita, por ejemplo, un paciente con comorbilidades, con obeso, perímetro del cuello, ¿no? Presenta apneas obstructivas del sueño. Entonces, yo que quiero que es deprimirle poco el sistema respiratorio. ¿Cuál de estos anestésicos puedo aplicar? Tienen que ustedes comparar, saber cuáles son los efectos, sobre todo de esos anestésicos. ¿Va a venir su teoría? No. Sí, justamente es esto, que ustedes no van a utilizar salvo lidocaína, pues, ¿no? En el primer nivel de atención, entonces, por eso el doctor Marcelo ha preferido Doctor, pero en ese caso que usted dice puede ser uno que es el moderno, que es la ubicaína, ¿no? ¿Cuál? El moderno, la ubicaína se podría usar, Claro, pero, o sea, porque no tiene muchos efectos Claro, pero adversos. recuerden, nosotros vamos a trabajar con los fármacos que tenemos. ¿Bupivacaína me dices? Muy bien. Claro, pero o sea, comparando los anestésicos inhalatorios también, ¿no? Si vamos a comparar los anestésicos endovenosos,
operativo va a ser del mismo grupo familiar, ¿no? Pero diferentes partes. ¿Ya? Muy bien. Ahí me ha puesto efectos respiratorios. Algunos. Puesto mencionado algunos. ¿Vale? He mencionado algunos. También lo que es cardiovasculares, genera una disminución de la presión arterial, el gasto cardíaco lo mantiene. Hay una hipotensión por lo que es la disminución del ¿cómo se llama? Revestimiento vascular sistémico. Consulta, ¿todos los pacientes con anestesia general los intuban, sabes? ¿Todos No. los pacientes con anestesia general los intuban? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué se debe? Anestesia general. Sí. Ya sabes, ¿qué opinan? ¿Visto? Usted Luna, ¿qué ha visto? ¿Tú qué pareces músico? No, pero está en música, ¿no? En música también utiliza bastante anestesia. Sí, pues, el para música. Ya. No, pero en música tiene que estar intubado, por lo menos. Pero para cirugías, en muchos casos no se utiliza, los pacientes no se dan con intubación. No, pues. ¿A qué se debe? Depende del anestésico. Claro, porque Los equilibran. anestésicos que producen depresión respiratoria, si tú no te pones, recuerda que esas anestésicos producen apneas. Y tú básicamente si no te pones, no te intubas, te mueres. Entonces, por eso te digo, pero los anestesiólogos pues tienen sus prioridades, ¿por qué utilizar esto? Entonces, ellos ya manejan ese derecho a eso. Por eso justamente el doctor Marcelo ha decidido obviar eso. Pero en la práctica no se podía porque no sabíamos qué introducir ahí. ¿Qué otros fármacos? Y por eso lamentablemente se... Por eso él dice, pero ya cuando ustedes van a dedicarse para combatir con la superficie, en este caso son anestesiólogos, si son médicos internistas, si son cardiólogos, hay enfermedades de arritmos, digitálicos y todo, ¿no? Son nefrólogos también. Y eso es su cocina del doctor, y está bien, está bien. No es necesario pues que lo miren. Pero ya, pues para el examen. Y por eso que yo en el examen no les agarro todos los fármacos, siempre les enseño lo que se ve. Por ejemplo, la lidocaína va a venir, preguntas. ¿Qué? ¿A qué? Lido. A ver, sevoflurano. ¿Qué dice sevoflurano? Sevoflurano, que su concepto en sí es un agente anestésico general inhalatorio, es un éter fluorado, es un líquido volátil, no inflamable y no irritable, ideal para la inducción rápida tanto en niños como en adultos. En niños la dosis es mucho más alta en comparación a los adultos. Recién nacidos se le da un 3.3%, en adultos se le da hasta un 2% y su monitoreo debe ser constantemente entre un 2% o 3%. Su farmacodinámica en sí es un agonismo GABA-A que potencia los canales de cloro, hiperpolarizando la neurona con una inhibición. En su antagonismo del NMDA bloquea los receptores excitatorios del glutamato con un efecto que produce inconsciencia, amnesia y broncodilatación. En lo que es su farmacocinética, primero la absorción se debe a que es alveolar y es ultra rápido. En menos de 2 a 3 minutos de la administración, ya el paciente ya comienza a tener lo que es inconsciencia. Su solubilidad es coeficiente de sangre a gas. Como había mencionado, no necesariamente en adultos, debe ser dosis más altas, solo en niños, que en un rango de 0.65, una baja solubilidad y una mayor eficacia en su acción con acción más inmediata. En su metabolismo, este es mínimo hepático de 2.5% y relacionado con la enzima CYP12C1. Su excreción es mayor a 95% por vía pulmonar del aire expirado. En el siguiente. Bueno, sus efectos adversos, primero es la somnolencia, el mareo, dolor de cabeza, taquicardia, la hipertensión, la tos, la depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Eso es todo. Doctora Ya. Continuando, tenemos la lidocaína. Bueno, la lidocaína es una sustancia farmacológica que tiene como propósito bloquear la conducción de los impulsos a lo largo de las fibras, ¿no?, nerviosas y otras membranas excitatorias. Entre su mecanismo de acción vamos a ver que esto van a bloquear los canales de sodio y ese bloqueo va a ser potencial, que va a impedir la entrada del sodio y la salida del potasio, ¿no?
Esto va a presentar una inhibición de despolarización de las fibras. La siguiente. Bueno, entre su farmacocinética vamos a ver que hay una absorción, va a tener por la vía parenteral, tópica y mucosa. En su limitación, bueno, es un alto efecto del primer paso hepático. En su distribución, bueno, se va a distribuir a través de las glucoproteínas, acidasas alfas, y va a ser en un tejido primario que va a llegar hacia los órganos, mucho más hacia el cerebro y el corazón. Entre sus barreras cruza la barrera hematoencefálica. Entre su metabolismo va a haber las enzimas del citocromo P450 y el citocromo P1A2 y el P y E3A4. Entre su metabolismo, bueno, estos van a generar, pueden ser tóxicos y activos, ¿no? Y va a tener una dependencia metabólica tanto entre el flujo sanguíneo y en el hígado. Bueno, se va a eliminar, tiene una vida media más o menos de 1 a 5 horas, no es rápida, su excreción es menos de 10% en orina, no tiene muchos cambios, y su alerta es una falla cardíaca, puede haber una cirrosis, o también puede haber una toxicidad. Si hablamos si es tóxico, bueno, si se administra más de su vía de administración es 5 centímetros nada más, y si es de más puede haber paros respiratorios o convulsiones. Entre sus reacciones adversas va a haber una hipotensión, bradicardia, arritmias, alteraciones en el electrocardiograma, un bloqueo de paro cardíaco, puede haber tinnitus, vértigo, en lo que es respiratorio puede haber disnea, depresión respiratoria, en lo que les decía, como toxicológico paro respiratorio. Entre sus trastornos generales puede haber dolor, inflamación, sensación de ardor, y también puede haber mareos, convulsiones, desorientación. Gracias. La bupivacaína es un anestésico local de tipo amida. Su acción es prolongada. Es un anestésico local potente que su gravedad es que tiene un mayor riesgo cardiotoráxica grave. Tiene un bloqueo epidural, bloqueo de los nervios periféricos. Bueno, su farmacocinética en su absorción es que depende del sitio de terminación, que va a haber un bloqueo epidural, caudal o de infiltración local. En su distribución es que es de alta unión a proteínas plasmáticas, que tiene un 95%. El metabolismo es un metabolismo hepático, que son por las enzimas del citocromo P450, y en su eliminación es por orina, principalmente como metabolitos, y su vida media es de 2.7 horas. La farmacodinámica, como dije, que bloquea los canales de sodio, es dependiente de las membranas neuronales, los que va a haber efectos, ya que es una anestesia local, y va a haber un bloqueo del sensitivo motor prolongado. Su inicio de acción va a ser de 5 a 10 minutos y su duración larga va a ser de 3 a 8 horas. Como dije, es una cardiotoxicidad muy grave. Y en sus RANs, la mayor RAN es que es una cardiotoxicidad grave. En las sistémicas que produce somnolencia, mareo, paréntesis bucales. En los cardiovasculares, la bradicardia, las arritmias cardiovasculares, el colapso cardiovascular, los neurológicos, que va a haber convulsiones, una depresión respiratoria, y en los locales que va a haber un dolor y un hematoma o hematoma. Bueno, en respecto a lo que viene siendo la práctica, se usó 2 ratones para evidenciar lo que viene siendo la inducción del anestésico del sevoflurano y el isoflurano. En este caso, se les aplicó de entre 10 a 20 centímetros cúbicos de anestesia a través de un algodón mojado de estos fármacos, y pues dentro de una jarrita, se supone, y pues fueron inducidos a la anestesia. Esos fueron los datos que se obtuvo respecto a lo que vienen siendo los ratones. De lo que vamos a rescatar de acá es que pues en este caso se van a diferenciar ambos en el tema del periodo de la inducción, más que todo por el tema que les voy a explicar en la siguiente diapositiva, que pues es en respecto a lo que viene siendo el coeficiente de gas, el coeficiente de gas, sangre-gas, es lo que quiere decir de que pues qué tan rápido se puede inducir ese fármaco y qué tan rápido se puede liberar dependiendo del coeficiente. Si el coeficiente es bajo,
digamos que puede unirse rápido y liberarse rápido. Si el coeficiente es alto, pues lo contrario. En este caso, lo que vamos a rescatar es que el sevoflurano, su coeficiente es bajo, que es del 0,65, lo que quiere decir que pues que en el ratón va a inducir en menor tiempo a lo que viene siendo a la somnolencia, a diferencia del otro fármaco que es el isoflurano. Y pues en lo que venimos también a recuperar en ambos casos es que en relación a la clínica, fuera de los ratones, el sevoflurano, como se suele usar, o bueno, se solía usar para inducir la anestesia en niños, debido a que pues la inducción era rápida, no generaba irritación en las vías respiratorias como lo hace el isoflurano, o sea, no le generaba tos, además de que pues tiene un olor característico que pues no es desagradable, más bien es agradable para los niños. Y pues el único malo que pues es, de acuerdo a su coeficiente de sangre gas, como es bajo, no es lo ideal para mantener, por ejemplo, una anestesia de larga duración para una cirugía de largo tiempo, debido a que pues tiende a ser un poco, ¿cómo se llama?, muy volátil, y pues no es lo ideal para una cirugía. En cambio el isoflurano sí, más que todo para tener un mantenimiento en la estabilidad hemodinámica del fármaco en ese paciente. Entonces, también el sevoflurano como tal, para el caso de los niños en cirugías menores, era mucho mejor. Por ejemplo, si el paciente tenía lo que viene siendo una comorbilidad hepática, en el caso bueno, se optaba por el sevoflurano porque el isoflurano tiene bastante toxicidad, o bueno, está muy relacionado a empeorar otras enfermedades como las enfermedades con daño hepático, y genera muchas toxicidades para otros componentes como cardiovasculares. Bueno, las conclusiones, bueno, queremos rescatar que pues el sevoflurano es más rápido debido a su menor solubilidad en sangre, y pues, pero el isoflurano se rescata que es una anestesia más profunda y más estable para procedimientos prolongados. En anestesias locales, la lidocaína posee un inicio de acción más rápido, pero de menor duración. Igual tiene un mayor riesgo de toxicidad cardíaca si se administra en dosis elevadas. Y pues queremos concluir que pues en estos hallazgos experimentales estamos corroborando los principios farmacológicos que van a regir las acciones de los anestésicos que hemos tocado. Muchas gracias.